Siguiendo sus huellas, un programa que te llevará paso a paso a conocer a Jesús tan humano como tú y tan divino como su Padre. Solo con Él cambiaremos al mundo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Siguiendo sus huellas. Con sus anfitriones, Herbert Muy y el licenciado Luis Padilla. Queridos amigos, qué bueno que esté en su casa, en su hogar, dulce hogar. Espero que sea dulce hogar. Hoy siempre con el programa Siguiendo sus huellas, siguiendo las huellas del maestro. Lo hablábamos en el programa anterior, que Dios quiere que sigamos las pisadas del Señor Jesús, para andar como Él anduvo. Y hoy estamos por iniciar una serie que se llama Falso o Verdadero, refiriéndonos a la fe cristiana. Seguramente usted ha escuchado muchas frases que muchos predicadores se las atribuyen a la Biblia. Por ejemplo, ayúdate que te ayudaré. Dios ama al pecador, que no es bíblico. Y así hay un sinfín de frases que muchas veces las escuchamos por radio, por televisión, de parte de algunos predicadores. Y esta serie nos va a revelar lo verdadero y lo que es falso. Muchas veces se ha acostumbrado, y recientemente, porque yo recuerdo cuando era yo niño, más joven, pues que se predicaba la santa doctrina, pero hoy se ha metido lo emocional en las iglesias. Y a veces, como hablábamos la vez pasada en el programa anterior, la conversión, la verdadera conversión, no debe ser emocional. Y hoy se está trabajando mucho en lo almático, en lo emocional del ser humano. Recuérdese que una conversión, como le dicen las Sagradas Escrituras, es genuina. ¿Y qué quiere decir? Donde nuestro ser, que somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, nazcan de nuevo. Pastor Luis, bienvenido. Te dejo en el uso de la palabra para iniciar este tema. Bueno, hoy vamos a tener un tema puramente introductorio. Yo quiero que cada uno de nuestros televidentes pues se sienta motivado por algunos de los temas que vamos a dar pinceladas. Para luego en los siguientes programas, cuando Dios lo permita, pues vamos a entrarle con más profundidad a ellos. Siguiendo sus huellas, que es este programa, pues ha tratado siempre de basarnos en la palabra de Dios y de ser lo más ortodoxos posibles en el uso de las Escrituras, porque hay mucho dentro de la iglesia hoy que se ha introducido muchas filosofías, mucho humanismo, se ha estado abusando, pienso yo, muchísimo de las experiencias personales de los predicadores, a veces para asentar doctrina, y eso creo que ha lastimado mucho la doctrina verdadera de la palabra de Dios dentro de la iglesia. Obviamente todo esto crea ciertos patrones de conducta que no son sanos en la iglesia del Señor. Y más que quererlos convencer a ustedes y más que criticar la iglesia, porque no es ese nuestro propósito, pues es que nos volvamos como la gente de Berea, la gente que habla en Hechos de los Apóstoles. Los bereanos es una congregación que el mismo apóstol Pablo se sintió admirado y sorprendido por ellos, porque dice que los de Berea eran nobles, dice la Reina Valera del 60, es decir, eran gente que buscaba razonar y con inteligencia buscar en las Sagradas Escrituras que todo aquello que Pablo les predicaba fuera así.
Y así deberíamos ser todos los cristianos. Poner en tela de juicio, de acuerdo a las Escrituras, todo aquello que recibimos de los predicadores. Porque no podemos negar que el vehículo que Dios usa para la predicación del Evangelio somos seres humanos falibles. Y aunque el Espíritu Santo nos usa para llevar su mensaje, a veces nosotros los seres humanos lo contaminamos y lo manchamos al no hacerlo correctamente. Así que queremos animarlos a que inviten a otras personas para que a partir de hoy pues podamos analizar algunas frases y algunas prácticas y algunas cosas que parecen muy espirituales, pero a la luz de las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que no son tan correctas ni tan ciertas en su aplicación como parecería. Bueno, lo hemos mencionado, estos programas los vamos a subir a YouTube y a Facebook para que usted los pueda compartir con sus amigos, con sus familiares, sus seres queridos, incluso con miembros de su congregación, porque no estamos hablando de doctrinas humanas, estamos hablando de la palabra de Dios. Y por eso, como lo decía el pastor Luis, sea usted como los de la iglesia de Berea. Nosotros vamos a desarrollar este tema, esta serie, pero usted con papel y lápiz compruébelo en la palabra de Dios. Y ahí es donde va a aprender. Le aconsejamos esto porque incluso yo sé que hay siervos de Dios, ministros de Dios, temerosos de Dios, que sí hablan de la sana doctrina, de lo bíblico, verdadero. Pero hay quienes no. Recuérdense que la palabra de Dios ya nos advierte, dice que van a haber lobos rapaces, lobos vestidos con piel de oveja. Y eso lo advertimos porque la palabra de Dios ya nos lo advirtió. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ver qué estamos escuchando, comprobarlo. Usted, si usted va a X, Y, Z iglesia, no estoy dudando de ninguna iglesia, como lo decía el pastor Luis, no estamos dudando, sino que simplemente queremos que usted tenga el cuidado de que lo que escuche en medios de comunicación, en televisión, radio, incluso en la iglesia donde usted escuchó cierto mensaje, compruébelo en las Sagradas Escrituras y siéntase seguro o segura de decir: estoy yendo a la iglesia verdadera, a una iglesia donde me están enseñando con la verdad. O bien, usted puede decir: no, esto no está en la Biblia, esto no es cierto. Créame que no estamos motivando a una revolución maligna, estamos motivando a una revolución, eso sí, de la iglesia. Recuérdese que en un programa anterior, uno de los programas anteriores que tratamos el tema de Martín Lutero. Martín Lutero vino a reformar la iglesia, pero hoy también se necesita reformar la iglesia, porque hay doctrinas, hay enseñanzas que no son bíblicas y le están haciendo mucho daño a la iglesia del Señor. Sí, o sencillamente están basadas en un concepto o en una interpretación bastante antojadiza de la Biblia. Porque hay muchas cosas que se predican que están en la Biblia, obvio, pero a veces las interpretaciones son muy, muy antojadizas y entonces se pueden prestar a malas interpretaciones y a malas prácticas, que ahí es donde queremos llegar nosotros. En una ocasión, yo platiqué sobre este tema con unos hermanos en Cristo. No voy a decir van a una X iglesia aquí en Guatemala, porque este programa, vale la pena mencionar, está en vivo y a todo color desde Guatemala, Centroamérica. Pastor Luis, su servidor, estamos aquí en Guatemala. Y platicando con esta familia me decían: no, pero es que esos mensajes hablan de la Biblia. Yo le voy a decir una cosa. Lo voy a hablar en términos generales, no selectivos ante una congregación, no, en general. Hay lobos
vestidos con piel de oveja. Y hay falsos maestros, la palabra de Dios lo dice. ¿Y qué sucede? Hasta el diablo le puede hablar de la Biblia. Y escuché a un predicador que dijo una cosa muy puntual. Hay falsos maestros. ¿Cómo puede detectar usted los falsos maestros? Porque nos quieren engañar diciendo que todo es bíblico y mencionan pasajes bíblicos, pero mencionan los textos fuera de contexto. Exactamente. Ahora, me explicaba este maestro de las Escrituras que me explicaba lo siguiente. Lo que pasa es que los falsos maestros, se lo voy a poner de ejemplo, le entregan a usted así. Aquí en Guatemala le llamamos manojo, pero así una cantidad de billetes de dólares verdaderos. Y usted los ve y son verdaderos. Pero dentro de ellos hay unos falsos. Si usted ve el paquete de dólares, puede decir todos son verdaderos. Pero no se está dando cuenta que dentro de ellos hay unos billetes falsos. Y por eso esta serie se llama Falso o Verdadero. Así es. Bueno, pues para darle una pincelada a los futuros programas, vamos a iniciar la próxima semana hablando de la fe. ¿Será que la fe que nosotros vivimos, que usted y yo vivimos, es la fe bíblica? ¿La fe verdadera? Por muchos años hemos oído predicadores que nos hablan de que la fe del cristiano todo lo puede solucionar. Muchas veces hemos criticado la forma de predicación de muchos predicadores que yo sé que lo hacen quizás de buena fe, pero con una mala teología. Y predican y hacen el llamado a la conversión y le dicen al recién convertido o a la persona que está por aceptar a Cristo, reciba a Cristo y todos sus problemas van a ser solucionados. Esa es una falacia. Eso le llamamos la falsa doctrina de la prosperidad. Bueno, es una fe mal predicada. La fe no necesariamente va a solucionar todos nuestros problemas. Ahí vamos a hablar como un ejemplo, Job. Uy, hay tantos casos en donde nos damos cuenta que la fe, por muy sincera que sea, no necesariamente va a obtener los resultados que nosotros estamos esperando. Ese es el choque que hemos visto en estos últimos 15 o 20 años con la famosa superfe o la teología de la prosperidad. Cómo han pasado los años y muchísima gente que declara una fe que todo lo va a solucionar y que nos va a sacar de la pobreza, siguen pobres. ¿Cómo es posible que iglesias que prediquen de una fe que todo lo puede y que todo lo soluciona, estén en países tan empobrecidos como los latinoamericanos? Como que hay una paradoja entonces en eso. Y la tenemos que mencionar y lo tenemos que ver a raíz de la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera fe? ¿Será que la verdadera fe es aquella que declara con la boca todo lo que Dios tiene que hacer? Hace algún tiempo murió uno de los cantantes muy famosos de aquí de Guatemala. Y es una tristeza oír una oración que pues, una sierva de Dios hizo públicamente en los medios de comunicación. Y ella en una oración, pues yo quiero pensar que fue una oración muy genuina, muy sincera de su corazón, pero es una oración desprovista de una buena teología. Se atrevió a decir en la oración al Señor: Señor, no te acepto un no por respuesta. ¿Será que esa es una oración bíblica? Yo te voy a decir, y les voy a decir a ustedes, Dios es Dios.
Dios es soberano. No le puedo ordenar yo nada a Dios. Sí, pero de eso es precisamente a lo que vamos a llegar en ese programa. Vamos a escudriñar un poco sobre la confesión positiva, que es una forma muy corriente actualmente de declarar fe. La confesión positiva ya tiene varias décadas de existir, pero no es precisamente la fe bíblica. Muchas veces he escuchado esto, la inteligencia del ser humano, la inteligencia del cristiano. Yo creo que ahí estamos confundidos, porque cuando queremos orar inteligentemente o pedirle algo a Dios, un gran error. Tenemos que dirigirnos a Dios y orarle a Dios, no con inteligencia, sino que con sabiduría. Hay una gran diferencia en eso. Es más, si nos vamos a la rama, al ámbito de la alabanza, estamos hablando falso y verdadero en las Escrituras, pero ¿qué tal si hablamos de las alabanzas? En las alabanzas hay muchas cosas que no son bíblicas, que no tienen nada que ver con la fe. Sí, hemos hablado de eso en programas anteriores. A veces enfocamos mal los periodos de alabanza de la iglesia. Hay mucha alabanza testimonial y son de edificación. Esos son cantos de edificación para nuestra alma, pero no son cantos congregacionales, porque los cantos congregacionales deberían ir dirigidos a Dios. Ahora, si es una acción de gracias, pues está bien poner alguno que otro, pero a veces resultamos cantando cosas que al final son más testimoniales nuestras que palabras de bendición al Dios Todopoderoso. Y en el peor de los casos terminamos cantando cantos de confesión positiva, cuando a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos sujetos a la providencia divina y a la soberanía de Dios. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes programas. La cuestión es que usted y yo abramos los ojos. Aquí hay prácticas dentro de nuestra vida cotidiana o de la vida devocional de la iglesia que parecen ser muy espirituales, pero que al final no son realmente el sentir del corazón de Dios de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hablando de la alabanza, hay un canto por ahí, que no recuerdo de quién es quién es, que dice lo que hablabas al inicio. Yo tengo un Dios que todo lo puede y todo lo da. O sea, realmente, póngase usted como padre de familia. ¿Usted le da todo a su hijo, todo lo que le pide? No, Dios es igual. Hablaba el pastor Luis, tenemos que respetar la soberanía de Dios, el poder de Dios y lo más importante, verlo como un padre. Un padre no nos da todo lo que le pedimos. Claro. Porque Él tiene voluntad propia. Sí, y hay aspectos de la fe que a veces no meditamos. A veces cuando actuamos en la fe bíblica, nos vienen más problemas. A veces la gente dice, no, es que estás mal porque no tenés fe. Lo que hablábamos de Job. Por supuesto. O lo que podemos hablar de la vida de José. José fue un hombre de fe, pero pasó, 26 años de su vida, como decimos aquí en Guatemala, bien fregado. No, y hay experiencia, yo creo que todos, vos y yo, y usted, que en algún momento conoció alguna experiencia de un miembro de la iglesia que estaba pasando por muchos problemas, enfermedades, y no faltó uno que le dijera, estás así porque estás mal con Dios. En algo andas mal con Dios. Exactamente. Entonces, hay muchos aspectos de la fe que vale la pena que estudiemos y que analicemos a la perspectiva de la palabra de Dios. Hay otro
capítulo que vamos a estudiar y que vamos a hablar acerca del verdadero perdón. En un retiro espiritual hace muchos años, oía a alguien y constantemente lo decía hasta que yo caí en cuenta. Y él decía, mire, es que cuando Dios a usted le da la capacidad de perdonar, usted olvida. Eso no es cierto. Dios nos ha dotado de una mente, de un raciocinio y de una capacidad de memorización. Dios no borra nuestra memoria. Dios no le pone Alzheimer a nuestra mente porque Él quiere, ¿verdad? Sí, infortunadamente hay experiencias de vida que jamás vamos a olvidar. Pero lo que Dios sí hace es que nos sana el corazón. Y aquellos malos recuerdos y aquellas malas situaciones que usted vivió en el pasado ya no le van a producir dolor. Pero eso de que perdone y olvide, eso no existe. La experiencia queda. Solo que la diferencia es que cuando Dios trabaja con nuestra alma, nos quita el dolor de nuestro corazón. Y esa experiencia se vuelve precisamente parte de la formación y de la madurez de nuestra vida. No, y es que esa parte, cuando estemos tocando ese tema dentro de la serie, en programas posteriores a este, vamos a llegar a comprender por qué, un ejemplo, muchos matrimonios siguen peleando todo el tiempo porque dicen, es que yo perdoné, pero no olvido. Pero no ha sanado su corazón. Sí, es que no se le pide que olvide, sí, porque no puede olvidar, a menos que pierda la memoria. Pero sí puede tener la capacidad, como la que tiene el Señor, de perdonar y que el recuerdo del pasado ya no le estorbe para seguir el camino que tiene por delante. Y entonces ahí está. Lo que pasa es que hay pasajes que son de difícil interpretación. El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Pero hay que entender bien el pasaje y el contexto en el que está escrito. Olvidándome ciertamente lo que quede atrás quiere decir olvidándome de la vida de pecado que yo tenía antes. Pero no se está refiriendo a borrar totalmente todo lo que hicimos antes. Porque de hecho nuestra vida testimonial es una vida de recordación. Cuando a uno le piden que dé su testimonio en una asamblea, uno recuerda cuán malo era. Y todas las cosas que uno en un momento de ceguera espiritual llegó a hacer. Pero ya no lo hace con alegría. Lo hace con tristeza de saber cuál era el camino que traíamos. Entonces, ahí hay mucho que tocar con respecto al asunto del perdón. Yo quisiera recordar este ejemplo, se escucha en muchos lugares, en muchas congregaciones, en libros incluso. Es increíble, pero miren que el invento del automóvil. El automóvil fue diseñado, yo a veces digo, qué inteligente el que inventó el automóvil. Le puso un vidrio panorámico enfrente, un espejo retrovisor, le llamamos en Guatemala, y otros laterales que podemos ver para atrás. Y esto quiere decir, como decía el pastor Luis, los espejos no los podemos quitar. Nos van a servir para ver lo que hemos pasado, pero nos vamos a centrar en el vidrio panorámico que tenemos enfrente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el pasado no lo podemos olvidar, pero sí nos puede servir para no recordar dónde cometimos errores y no volverlos a cometer. Yo creo que esa es sabiduría, parte de la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Sí, hay otra frase que vale la pena que analicemos. Muchos predicadores cometemos el error a veces cuando predicamos acerca de la familia.
y decimos, el testimonio de vida de una verdadera conversión es tener un hogar piadoso, con hijos piadosos, sirviéndole al Señor. Ese es el ideal, pero no es la realidad. Y entonces vamos a ver que incluso en la Biblia tenemos algunos ejemplos. No necesariamente los padres más piadosos van a tener a los hijos más piadosos de la iglesia. Y entonces a veces juzgamos y evaluamos en base a errores de percepción y tenemos que entender que hijos devotos y santos, sí, ese es el ideal de todos, pero no todos los hijos van a ser piadosos. Y eso no quiere decir que nosotros fuimos unos malos padres. Así que vale la pena que tengamos cuidado a veces cuando hablamos, porque a veces del púlpito decimos cosas que más que edificar a la gente, los juzgamos y los condenamos. Y termina uno saliendo a veces de las congregaciones sintiéndose como cristiano de segunda categoría, porque no cumple con el ideal que a veces predicamos desde el púlpito. Otro de los aspectos que vamos a evaluar es, a veces predicamos y decimos, es que el Señor tiene un propósito y un plan detallado para tu vida. A veces hay gente que profetiza sobre otras y le dice, Dios tiene un plan específico sobre ti y te va a decir exactamente todo lo que tienes que hacer. Pero en la Biblia vemos que muchos de los hombres de Dios ni siquiera sabían qué era lo que Dios quería con ellos. Y el caso clásico es Abraham. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham salió de su tierra y de su parentela. No tenía la menor idea hacia dónde iba. Fue en el transcurso y en las etapas del caminar de Abraham donde Dios le fue mostrando hacia dónde iba. Muchos cometemos el error de creer que Dios tiene trazado un plan de vida sobre cada uno de nosotros que nos tiene que revelar. Pero muchas veces tenemos que caminar en la vida cristiana, como dice Pablo, como viendo al invisible. Porque Dios en cualquier momento nos puede mostrar hacia dónde, pero no nos va a mostrar todo el plan de vida hasta el final. Yo creo que todos nosotros, incluso las personas que nos están viendo, hemos pasado por situaciones donde nos dimos cuenta que obedeciendo a Dios, y obedecimos a Dios sin saber a dónde nos va a llevar. Y nos encontramos con un montón de obstáculos. Y personas que nos conocen en algún momento nos dijeron, no, va por el camino equivocado, porque no es el plan de Dios. Y así como lo mencionabas con Abraham, vete, sal de acá y deja tu parentela, tu tierra, y yo te mostraré dónde te voy a llevar. Y él no sabía, él salió obedientemente. Exacto. Y me recordaste algo, ahorita que hablabas. ¿A cuántos no les han dicho, yo creo que no vas por el camino correcto porque las puertas se te están cerrando? Ahí donde haya puertas abiertas, ahí es la voluntad de Dios. Pero fíjate, mi hermano, que en la vida cristiana nos hemos dado cuenta que a veces el diablo abre puertas. Yo conozco hermanos muy bien intencionados, 2 específicamente, que en algún momento de su vida sintieron el llamado de Dios para irse literalmente de su tierra y de su parentela a otro lugar a pastorear. Y un caso de ellos ocurrió aquí en Guatemala. Lo vi regresar menos de un año después, derrotado. No, vayámonos más allá. Y se le abrieron puertas, porque hubo gente que le hizo ofrecimientos, hubo gente que le dio casa, hubo gente que lo iba a sostener económicamente. Todo parecía que eran puertas abiertas. Y fue un fracaso rotundo. No, y sin ir muy lejos,
Aquí en Guatemala, usted que está en otro país, seguramente en noticias se ha enterado. Tristemente, ministros de Dios, pastores, han sido llamados por una supuesta palabra profética. Usted va a ser el futuro presidente de Guatemala. Hemos oído eso. ¿Y qué ha pasado? Claro, se les abrieron puertas para el proceso, pero al final fracasaron. Dejaron su congregación, la obra muy grande que habían levantado, y fracasaron. Sí, la pregunta ahí es, entonces, ¿qué hacemos? Si se abren puertas, ¿qué hago? Porque esa es la pregunta, yo creo, del millón, porque todos en algún momento buscamos la dirección de Dios. Y entonces, ¿será que Dios nos va a mostrar todo el plan de vida para nosotros? Tenemos que saber de antemano el plan de vida. ¿Cómo hacemos para caminar y transitar en este mundo siendo peregrinos y extranjeros? Y yo creo que ahí hay mucho que tenemos que hablar, porque estamos en una época en donde el famoso movimiento apostólico y profético está dando mucho de qué hablar. La gente, donde hay un profeta, ahí está lleno, porque todo el mundo quiere saber cuál es el plan de vida de Dios para los próximos En otras años. palabras, lo voy a decir así, toda la gente, todas las personas están ávidas, deseosas que le adivinen el futuro. Bueno, vamos a hablar de Vamos esto a en la hablar de segunda eso, parte. seguro. Ahorita vamos, en estos momentos vamos a irnos a una pausa, lo vamos a dejar con un canto, siempre lo decimos, un canto que edifique su vida. Ya volvemos.
Canto, como lo decía el pastor Luis, toda alabanza debe ser para el agrado de Dios, no del hombre, no del hombre, porque ahora la alabanza, ay, qué linda estuvo la alabanza, dicen los hermanos, ¿verdad? Es que me emocioné, me hizo llorar la alabanza. No, a quien debemos de llegarle al corazón con la alabanza es a Dios. Y a propósito, por lo que estábamos hablando de la profecía, muchas personas, y eso lo vamos a tratar detalladamente en esta serie, en programas posteriores, porque esta serie la vamos a dividir en varios temas. La profecía. La profecía no es adivinación, es dirección, es instrucción. Pero hoy, como decía el pastor Luis, es que voy a ir porque va a estar el profeta. Y el profeta que siempre dice la verdad. No, yo creo que tenemos que, y por eso esta serie se llama Falso o Verdadero. Le vamos a hablar sobre las bases bíblicas de lo que es una profecía. Claro, hay mucho que tocar ahí con respecto a los dones del Espíritu Santo. Pero hay otro tema que también vale la pena hablar. Cuando uno a veces hace comentarios en las redes, de repente surge algún hermano que nos dice, ustedes en lugar de estar criticando, deberían estar orando por los hermanos. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? La pregunta es, ¿los cristianos debemos de juzgar o no? Claro que sí. Entonces la cuestión es, dependiendo de qué es lo que estemos juzgando. La Biblia nos habla que, y lo mencionaste, que tengamos cuidado con los falsos maestros que se van a levantar en los postreros tiempos. Y si usted no juzga lo que está recibiendo como enseñanza y no juzga al hermano que le está predicando, usted no va a saber qué es lo verdadero y qué es lo falso. Cuánta gente tristemente está en iglesias en donde se hacen cada cosa y cada aberración que es increíble. Gente que hace cosas que rayan en lo ridículo. Y todo enmascarado bajo una supuesta revelación divina. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de juzgar y poner en claro una falsa doctrina. Usted no puede ni debe de callar. Obviamente tiene que hacerlo con base bíblica, no en su criterio personal, pero tenemos que aprender a discernir lo bueno y lo malo y declarar lo malo. La iglesia del Señor desde el primer siglo estuvo enfrentada a herejías y los padres apostólicos, es decir, aquellos que vinieron después de los apóstoles, los que se les llamó padres apostólicos, aunque ellos no se llamaban así, ellos juzgaban las doctrinas que a veces se levantaban en medio de la iglesia y las amonestaban públicamente. Hoy vivimos una época en donde pareciera que todos son de cristal, no podemos decir nada porque la gente se ofende con una gran facilidad. Y entonces juzguemos a la luz de las Sagradas Escrituras y amonestemos a los hermanos en el amor de Cristo, para que estos realmente no caminen en un camino que los pueda llevar verdaderamente a fracasos espirituales muy grandes. Pero eso de que los cristianos no deberíamos de juzgar no necesariamente es cierto. Hay otra expresión que se usa mucho en las congregaciones, y es que cada vez que pasa algo, la gente le dice a uno, es que todo sucede por una razón. Por supuesto que todo sucede por una razón. El problema es que no siempre las vamos a conocer. Entonces a veces nos enfrascamos en una pérdida de tiempo, digo yo, a veces en una infructuosa pérdida de tiempo para tratar de entender por qué suceden algunas cosas. Y habrá muchas que Dios no nos va a dar la razón. Hay un maravilloso libro del Dr. Dobson que dice
cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese maravilloso libro a mí me ayudó como no tenés idea. Y yo creo que más de alguno de los televidentes lo leyó allá por los 90. Porque hay muchas cosas que Dios hace que no nos da la explicación por qué. Y habrá cosas que hasta que estemos en la eternidad con Él vamos a entenderlas. ¿Por qué nos hizo pasar por ciertas cosas? No, y sucede que en muchas ocasiones Él no nos va a revelar por qué sucedió tal cosa. Exacto. En algunas sí. Yo les quiero contar, y voy a contar parte de mi testimonio. Pues yo hace unos 20, 30 años tenía una empresa propia, muy próspera, bastante próspera, pero buscaba de Dios y eso sí, por ser muy próspera, pues yo viajaba, disfrutaba de la vida y todo. Pues en una madrugada a las 3 de la mañana el Señor me habla con aquella parábola del joven rico. Y podríamos decir, casualmente a las 3 de la mañana yo pongo una emisora de radio y estaba ese mismo mensaje. Y yo había soñado que me había quedado sin nada. Por eso desperté. ¿Sabe qué? Me puso el Señor en el corazón. A las 8 de la mañana fui a cerrar la empresa. Sentí en el corazón que Dios me estaba llamando para servirle. Obvio, quienes iban a oponer eran los de mi casa. ¿Por qué? Si es una empresa próspera, ahora, ¿de qué vamos a vivir? Yo le voy a servir al Señor. Estamos hablando de ese tiempo para acá. Y le empecé a servir al Señor. Y muchos inteligentes, incluso hermanos en Cristo, me decían, no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Cómo podíamos comprobar si era o no era de Dios? Pasó el tiempo y ahora le estoy sirviendo a Dios en este canal de televisión. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo que estás hablando, realmente no sabemos cuál es el plan divino. Pero a veces caemos en esa curiosidad de querer saber el por qué de todo lo que nos está pasando. Entonces la gente pues simplemente dice, es que hay una razón del por qué está pasando por lo que estás pasando, y preguntarle a Dios. Pero hay cosas que el Señor nunca nos va a responder. Recuerde usted, bueno, eso lo vamos a ver a su momento, que dentro de la soberanía divina, Él decide qué pasa y qué no pasa en nuestra vida. Y Él no tiene va a sonar horrible, pero Él no tiene la harta obligación de darle explicaciones a usted, que es un mortal. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Que la dicen en muchas ocasiones. Es que Dios es amor. Y como Dios es amor, no creo que tenga maldad en hacernos pasar por malos momentos. Sí, y yo creo que eso está basado mucho en la famosa teología de la prosperidad. Lo que pasa es que cuando se concilia la Biblia con ese tipo de pensamientos, hay un choque. ¿Cómo explicas la vida de José, que dijimos? ¿Cómo explicas la vida de Job? ¿Cómo explicas la persecución a la que muchos hermanos en la fe sufrieron en Hechos de los Apóstoles? Entonces, hay cosas que estudiadas a la luz de las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que están siendo mal encaminadas. Dios lo que quiere de nosotros es nuestra salvación. La prioridad de Dios no es nuestra prosperidad ni nuestra felicidad. Dios lo que busca es nuestra santidad y nuestra salvación. Y si estas dos cosas las vamos a conseguir a través de sufrimiento, pues bienvenidas sean. El apóstol Pablo sufrió en carne propia una cantidad y un sinnúmero de cosas terribles. Y aún así, decía él, para mí el vivir es Cristo, y si me toca morir es ganancia. Pero el problema es que a veces llegamos a creer que la vida cristiana, y ahí nos metemos al siguiente tema,
A veces llegamos a creer que el estar en Cristo nos trae buena suerte, que todo va a ser color de rosa, dice. Y la vida en Cristo no siempre Pero es agradable. pero la culpa la tienen muchos lobos con piel de oveja que están enseñando mal. Mi esposa me dice, si usted pone una iglesia, la gente se le va a ir, me dice. Y le voy a decir por qué. En una ocasión, yo trabajaba mucho en las cárceles y hablando con un reo que estaba condenado a 40 años, me dijo, usted que es de Dios, quiero que ore por mí, para que Dios me saque libre. Entonces me llamó, me hizo clic esa frase, y le digo, ¿querés estar libre? Sí. Ahora decime una cosa, decime algo. ¿El crimen que cometiste lo hiciste? Sí. ¿Ya te arrepentiste? Se quedó pensando. Te voy a decir, y me van a perdonar, pero yo se lo dije, yo no voy a orar por ti. Perdóname, pero yo no voy a orar por ti. Porque la oración es una varita mágica para que decretamos, afirmamos con fe que vas a salir libre. Yo no soy nadie por estar mandando a Dios. Tengo que ver la voluntad de Dios. A lo que yo le dije a este reo fue, no, Dios va a ver tu corazón. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es más, podemos pedirle que te deje libre de la cárcel, de la condena que tienes acá legalmente. Pero al final, si tú recibes al Señor en este momento, puede ser que no te deje libre, que te deje predicando aquí en la cárcel el resto de tu vida, para el servicio de Él. Eso es reconocer la soberanía de Dios. Y muchas veces nos enseñan mal. Hoy está de moda esa frase que acabo de decir, decretamos, ordenamos. No somos nadie. Amigo, el único que tiene derecho a decretar es un gobernante, un rey. En este caso, Dios. Acuérdense, mis queridos televidentes, que la oración modelo, el Padre Nuestro, dice en una frase, hágase tu voluntad. Yo no puedo decirle a Dios qué tiene que hacer. Yo le puedo decir, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, como le dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, Señor, si es posible que yo pase de esta copa, pues que así se haga, pero hágase tu voluntad. El problema es que a veces nos venden un evangelio en donde Dios nos trae todo tipo de buenas vibraciones y que todo va a salir bien y que todo va a estar bien y que el mejor tiempo nuestro es hoy y Dios te va a cumplir tus sueños y tus anhelos y solo confiésalos. No es así la vida cristiana. Sí, lamentablemente hay estrategias, se ha metido mucha psicología a la iglesia, y hay estrategias psicológicas donde saben muy bien algunos falsos maestros que el ser humano quiere escuchar cosas bonitas, y al escuchar cosas, si le dicen cosas bonitas, pues van a estar ahí, y la verdad es que no es así. Yo tengo una frase, todo lo que duele cura. Y eso me refería con mi familia. Cuando yo estoy enfermo, tengo alguna enfermedad, pero lo primero que busco es dónde hay una medicina inyectable, una inyección. Me va a doler, pero me va a curar. No las frases bonitas nos van a sanar. También me recuerdo que a veces nos piden oración por enfermos. Y a ti te ha tocado orar por personas que están muy graves. Y las personas, la familia, lo que quieren escuchar es una oración bonita. Aquello de que, Señor, mañana
este enfermo lo vas a levantar y lo vas a sanar. Algunas personas me han dicho que no ore por enfermos porque yo, Señor, la familia que está acá presente y yo, te pedimos humildemente que levantes a este enfermo, pero al final que se haga tu voluntad, porque la voluntad tuya va a ser la más perfecta. Si tú lo sanas, gracias por atender nuestra oración. Y si no lo sanas y te lo llevas, gracias, Señor, también, porque la vida de este enfermo es tuya y te pertenece. Pero eso no le gusta a muchas personas. Una oración así no es al agrado del oído. Sí, ahorita que hablabas acerca de la psicología, no estamos en contra de la psicología. Al contrario, por lo menos yo tengo un par de psicólogos cristianos, maravillosas personas en Cristo. El problema es que a veces predicamos pura psicología en la iglesia. Y predicamos cosas que chocan a veces con la teología cristiana. Hay una frase que dice, todo lo que te permita tu conciencia hacer, hacelo. Pero eso no siempre es así. En Romanos el apóstol Pablo dice que nosotros cuando pecamos o aquel que no conoce de Cristo tiene la conciencia cauterizada. ¿Cómo le podemos decir a la gente que lo que nazca en tu corazón o lo que nazca en tu conciencia, hacelo? Si estamos muertos en delitos y pecados, no tenemos conciencia alguna. Entonces suena muy atractivo, pero no es cierto. Entonces nosotros hacemos la voluntad del Padre porque el Espíritu Santo en nosotros infunde el querer como el hacer la voluntad de Dios, pero nuestra conciencia no es precisamente el mejor indicador. Guiarnos por nuestro corazón no es precisamente la mejor forma de ser guiados. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero a veces caemos en el error y a veces decimos, es que sentí en mi corazón hacer tal cosa. Quizás es una frase equivocada, deberíamos decir, percibí en mi espíritu. Pero eso de sentí en mi corazón puede ser una falsa percepción. Y muchas veces nos pasa que vemos un mendigo en una esquina y nuestro corazón se aflige y se compunge y hacemos una buena acción, pero no pasa más de que eso. Pero cuando somos impelidos por el Espíritu Santo a hacer buenas obras es otra cosa diferente, porque hacemos cosas que la otra persona que las recibe va a sentir la presencia de Dios en lo que estamos haciendo. No simplemente es un acto de misericordia, es un acto de amor y de misericordia de Dios hacia esa otra persona. Pero en fin, vamos a hablar de eso más. Vamos a hablar también del diezmo, de la ofrenda. Bueno, sí, hay mucha gente que nos ha preguntado a raíz de una serie que tuvimos aquí hace algunos meses con el licenciado Carlos Villeda, que es economista muy conocido aquí en Guatemala, un hombre de Dios tremendo. Tuvimos una serie sobre finanzas, las finanzas en el cristiano. Y entonces mucha gente nos preguntaba, entonces, ¿el diezmo lo seguimos dando porque es de Dios o no es de Dios? ¿Hay que darlo ahora o cambió las reglas del juego? ¿Que es de la iglesia o es del pastor? Entonces, todo ese tipo de cosas... ¿Es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Sí, entonces todo eso lo vamos a tocar en su momento. Obviamente, el diezmo, al igual que muchas... formas de darle al Señor, pues es una forma de alabanza a Dios también. ¿Y qué decís también cuando hablemos del bautismo? Falso, verdadero, que todo el que no se bautiza no va al cielo. Sí, eso ha sido errores doctrinales desde el inicio de la iglesia. El bautismo pues ocupa un lugar muy especial dentro de la liturgia de la iglesia. El bautismo ocupa su lugar muy especial dentro de la vida devocional,
aunque pues ya sabemos que el bautismo no es para salvación. Les animamos ahorita este programa, el inicio de esta serie, falso o verdadero en las Sagradas Escrituras, refiriéndonos a la fe espiritual y todo el cúmulo había un pastor que yo le escuchaba, la cosmovisión de las Sagradas Escrituras, decía. Todo eso lo vamos a ir aclarando paso a paso. Creo que esta serie va a llevar varios programas. Sí. No se pierda ninguno de esos programas, porque vamos a tocar varios aspectos donde usted podrá analizar cuando esté escuchando a un ministro de Dios decir, ese es falso, ese es verdadero. Bueno, pues yo creo que no nos resta más que sí, despedirnos, porque ya llegó al final este programa, y este primer programa, como lo repito, fue como introducción. Para que tengan un panorama muy amplio de los diversos temas que vamos a estar tocando. En realidad, los temas van enfocados a aclarar lo verdadero y lo falso. Exacto. Y algunos conceptos mal interpretados de la palabra de Dios. Cuando usted quiere ver si un billete del país donde usted vive, el dólar, el empira, el quetzal, el peso, el colón, etcétera, es verdadero o es falso, usa usted una maquinita, una lamparita para ver si es falso o verdadero. Vamos a trabajar con esta lámpara. Y la verdad es que la palabra, la Biblia lo dice. Lámpara es a tus pies. A mis pies tu palabra. Tu palabra ilumbrará tu camino. Es la única forma de saber si es falso o verdadero lo que estamos escuchando. Animo a toda la audiencia que nos escriban. Dentro de esta serie que es falso o verdadero, usted puede también sugerir. Sí. Sugiéranos, es falso tal cosa, es falso, ponga el tema y lo vamos a desarrollar de aquí en adelante para que quede claro. Le animo a que nos escriba al número que aparece en pantalla por WhatsApp, mencionándonos su nombre, la ciudad donde nos está viendo y alguna sugerencia de algún tema sobre esta serie, falso o verdadero. Y algo más, si tiene alguna necesidad de oración, pues anótela ahí y vamos a estar orando por usted. Así que, Pastor Luis, nos despedimos. Muy bien. Padre bueno, te damos gracias, bendito Señor. Ayúdanos, Santo Dios, a desarrollar estos temas con un corazón sincero, Señor, lleno de tu palabra, para que podamos, Señor, todos crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha por todo o cualquier viento de doctrina. Ayúdanos, Dios, a tener claro los conceptos cristianos fundamentales y que todos en una misma fe y en un mismo Señor podamos seguir adorándote y bendiciéndote. En el nombre bendito de Jesús te damos las gracias y te bendecimos, mi buen Rey. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima. No se pierda esta serie. Que Dios los guarde poderosamente.